No llegaste aquí por coincidencia. Una fuerza superior guía a quienes están preparados para despertar y tomar control de su vida. Si este mensaje te ha encontrado, es porque hay algo dentro de ti que busca crecimiento, claridad y transformación. Si sentiste resonancia con estas palabras, esta es tu invitación. Suscríbete al canal para profundizar en tu mente, tu espíritu y tu camino. Y para iniciar esta nueva etapa, deja un comentario abajo diciendo, yo elijo la verdad. Este gesto será tu primer paso consciente hacia un cambio real. Fuiste creado con un propósito único. Fuiste llamado a una existencia de frutos, fuerza y abundancia. Pero si en este momento sientes estancamiento, frustración o pesadez en tu camino, no es por falta de esfuerzo ni por mala suerte. La razón es más profunda. Simplemente no hay alineación con los principios espirituales que rigen la verdadera prosperidad. Dios reveló estos principios en su palabra, y uno de ellos se encuentra al inicio de los Salmos. El Salmo 1 no es solo un texto religioso, es un manual espiritual que distingue a quienes florecen de quienes se pierden en la confusión. Describe la diferencia entre el justo y el impío, entre la mente que prospera y la que se debilita, entre la vida alineada con la verdad y la vida que se deja arrastrar por hábitos incorrectos. Mientras muchos buscan soluciones externas para cambiar de vida, Dios señala un camino interno. El Salmo 1 nos muestra la estructura espiritual del éxito, la disciplina de la mente, la búsqueda de lo elevado, la claridad en el pensamiento y la acción orientada hacia lo eterno. Cada versículo contiene revelaciones que se aplican directamente a tu vida. Este contenido no es teoría. Cada palabra se conectará con los principios enseñados por Napoleon Hill, quien explicó que toda conquista comienza con un pensamiento, pero que este pensamiento debe ser guiado, disciplinado, repetido y cargado de fe para materializarse. Esto no es solo psicología positiva, es un principio espiritual que la Biblia ha enseñado por siglos. El justo no prospera por casualidad. Su prosperidad surge porque su mente y sus decisiones están dirigidas hacia la verdad y lo alto. Este contenido no busca motivarte momentáneamente. Es una convocatoria al despertar, una activación espiritual para quienes están cansados de vivir en el ciclo de la escasez, la duda y la parálisis. El Salmo 1 te enseña cómo salir del desierto mental y entrar en un terreno fértil de crecimiento. Aquí no se trata de suerte, sino de principio. No se trata de azar, sino de elección consciente. No se trata de impulsos, sino de alineación con lo que es firme, verdadero y eterno. Cada versículo será acompañado de instrucciones prácticas. Aprenderás a cambiar hábitos mentales, filtrar influencias negativas, usar la fe con dirección y construir desde la mente la estructura de una vida estable, fructífera y próspera. Pero para que esto funcione, se necesita un compromiso. Napoleon Hill lo llamó propósito definido y la Biblia lo llama decisión. El justo es aquel que decide, que se aparta del camino común,
que elige la ruta correcta. Por eso, escribe en los comentarios ahora. Afirmado con propósito. Esta es tu declaración. Ya no estás a la deriva. Hay claridad, intención y acción. Desde este momento, serás guiado versículo por versículo, revelación por revelación. El Salmo 1 no solo se conocerá, sino que se activará en tu vida. Cuando esto sucede, los resultados son inevitables. La prosperidad deja de ser un deseo y se convierte en fruto tangible. El justo prospera porque está plantado junto a las aguas, y esas aguas comienzan a fluir dentro de ti cuando tu mente se conecta con la palabra. Este es el inicio de tu transformación. La estructura espiritual será revelada, y el camino del justo se iluminará frente a ti. Salmo 1:1. La protección de la mente. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la rueda de los escarnecedores. En este versículo, Dios establece la base de la verdadera prosperidad. La palabra bienaventurado no significa alegría superficial, significa estar protegido, alineado con las leyes divinas, bajo un estado de dirección y favor. En términos prácticos, significa tener la mente estructurada, libre de influencias negativas, lista para producir resultados consistentes. Lo más importante no es lo que el justo hace, sino lo que decide evitar. La prosperidad comienza al proteger la mente de lo que la corrompe. Primero, no anda según el consejo de los impíos. El impío puede parecer sabio o exitoso, pero sus consejos siembran duda, miedo y escasez. Si seguimos estas influencias, creamos un ciclo invisible de autosabotaje. Hill afirmaba que los pensamientos moldean nuestro destino. Segundo, ni se detiene en el camino de los pecadores. Aquí se habla de hábitos equivocados, de decisiones que se desvían de la verdad y la disciplina. Quien se detiene en este camino pierde enfoque y energía vital. La mente queda expuesta a errores repetidos. Por último, ni se sienta en la rueda de los escarnecedores. Aquí se refiere a quienes se han rendido, critican lo alto y desprecian la fe. Quien se identifica con este ambiente queda atrapado en la deriva. El escarnecedor intenta frenar tu crecimiento mediante burla, sarcasmo o desprecio. El justo, en cambio, protege su mente, filtra influencias, elige con quién se relaciona y dónde pone su atención. No es aislamiento, es protección espiritual. Separación espiritual. El discernimiento consciente. La separación espiritual no es aislamiento, es discernimiento. Es darse cuenta de que todo lo que entra en nuestra mente moldea nuestra vida. Aplicar el primer versículo del Salmo 1 es un ejercicio diario de protección mental. Apagar conversaciones, retirarse de ambientes, rechazar consejos o cortar relaciones, no por orgullo, sino por sabiduría. La mente es un jardín y cada influencia es una semilla. La prosperidad no depende de la suerte, sino de sembrar correctamente en un terreno cuidado. Cuando una persona se rodea de pensamientos elevados y de personas que inspiran,
su mente crece y su vida florece. Cuando se niega a nutrirse de ideas tóxicas, su espíritu se purifica y la bendición comienza a manifestarse de manera natural. El Salmo 1:1 nos enseña que la prosperidad empieza rechazando aquello que parece inofensivo, pero que destruye lentamente desde adentro. Es una elección diaria entre escuchar consejos sin sentido o actuar con discernimiento, entre dejarse llevar por la corriente o dirigirse hacia el propósito, entre la compañía equivocada o la correcta. Salmo 1:2. La meditación consciente. El segundo versículo revela la diferencia definitiva entre el justo y el impío, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Después de mostrar lo que el justo evita, ahora el Salmo nos muestra lo que abraza. No solo se aleja del consejo de los impíos, del camino de los pecadores y de la rueda de los escarnecedores, sino que llena ese espacio con algo infinitamente superior: la meditación constante en la ley del Señor. Aquí está la segunda clave de la mente próspera. No basta con alejarse de lo que daña. Hay que nutrirse con aquello que eleva. La palabra sino señala una elección consciente. Mientras el mundo se alimenta de opiniones humanas, el justo se alimenta de verdad espiritual. Su deleite está en absorber los principios divinos, en estudiarlos, contemplarlos y hacerlos parte de su vida. Napoleon Hill enseñaba que los pensamientos dominantes moldean los resultados. La mente subconsciente responde a lo que se repite con frecuencia y emoción. Para que una idea se vuelva realidad, debe fijarse en lo profundo de la mente. Hill llamó a esto autosugestión. Programar la mente mediante la repetición intencional de ideas positivas. El salmista ya revelaba esto siglos antes. Meditar día y noche significa internalizar los principios divinos hasta que se vuelven parte de nuestro pensamiento. La ley del Señor no es solo un ejercicio religioso, es un método de transformación mental. Reemplaza la ansiedad por paz, la duda por fe y la confusión por claridad. Esto no sucede en un solo momento, es un proceso continuo. La mente próspera se alimenta constantemente de verdades espirituales, se moldea desde lo alto y se mantiene en renovación permanente. Hill reforzaba que repetir pensamientos alineados con un propósito definido activa la fe. Cuando la fe se convierte en parte del patrón mental, la persona actúa con decisión, atrae oportunidades y manifiesta resultados. No es teoría. Lo que se repite con fe se convierte en creencia, y lo que se cree con convicción se manifiesta en la realidad. Por eso, la meditación diaria no es un hábito opcional, es la fuente del justo. De ella brotan fuerza, claridad y dirección. Prácticamente, esto significa reservar tiempo cada día para nutrir la mente con principios superiores. Elegir qué leer, escuchar y repetir. Escribir afirmaciones alineadas con la verdad.
Leer la palabra con intención y declarar promesas con convicción. Cada principio internalizado se fortalece en el subconsciente y con el tiempo moldea nuestro comportamiento y destino. La mente vacía se llena de luz o de sombras. Quien no se alimenta de la verdad cae inevitablemente en confusión, dudas y distracciones. El justo elige gobernar sus pensamientos y al hacerlo, gobierna su realidad. Meditar no es pasividad, es construcción interna con efectos visibles en la vida externa. Quien lo comprende, comprende que el enfoque diario es indispensable para prosperar. Salmo 1.3. Estabilidad y fructificación. El tercer versículo muestra el resultado de una mente alineada con la verdad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí se describe al justo como un árbol sólido y bien nutrido. Dios no lo compara con hierba o flores pasajeras, sino con un árbol plantado junto a corrientes de agua, firme, enraizado y constantemente alimentado. Las corrientes representan la nutrición espiritual continua que proviene de la verdad. El justo no depende de las circunstancias externas. Su fuerza nace de lo alto y por eso se mantiene firme en tiempos difíciles. Hill enseñaba que quienes viven guiados por emociones son inestables, pero los que se enraizan en un propósito definido, alimentando su mente con fe y verdad, permanecen inquebrantables ante cualquier tormenta. El árbol prospera porque está correctamente plantado y nutrido. Su fruto aparece en el momento adecuado, sin ansiedad, con paciencia y disciplina. La hoja que no cae representa constancia y resiliencia. El justo no se marchita ante dificultades, ni depende de la aprobación del mundo. Su vitalidad proviene de la fuente correcta. La conexión con la verdad interior lo hace autosuficiente y resistente. El resultado final, todo lo que hace prosperará. La prosperidad no es un objetivo, sino la consecuencia natural de una mente disciplinada, enraizada y alineada con principios eternos. La prosperidad se construye desde adentro, no se persigue directamente. Es el efecto inevitable de la acción correcta, el enfoque y la fe activa. Aplicar el Salmo 1 significa comprometerse a ser ese árbol, nutrirse de la palabra, profundizar raíces mediante la meditación, repetición y práctica, aceptar el proceso, confiar en la cosecha y avanzar con paciencia. El árbol no compite, no corre ni se compara. Florece simplemente porque está en la fuente correcta. Si este mensaje resuena en ti, actúa. Suscríbete al canal como un acto de fe, como una afirmación espiritual de que estás plantándote en un suelo fértil, donde la mente se nutre, la fe se fortalece y la dirección se restaura. Cada acción consciente profundiza tus raíces y aumenta tu fruto. Fuiste creado para ser un árbol firme, estable, fructífero. Todo lo que hagas prosperará. El contraste con el impío. El Salmo 1.4 muestra lo opuesto. Mientras el justo es árbol firme y fructífero, el impío es como el tamo llevado por el viento. El contraste es absoluto.
El justo permanece, el impío se dispersa. El justo está enraizado, el impío es arrastrado. La Escritura deja claro que estabilidad, fruto y prosperidad dependen de la alineación con lo eterno y de la disciplina interna. El contraste entre firmeza y ligereza, árbol versus tamo. Todo en este versículo habla de ligereza y superficialidad. El tamo o paja es la cáscara ligera que queda después de trillar el trigo. No tiene peso, ni raíz, ni valor. El viento lo arrastra en cualquier dirección. Esta imagen no es solo poética, sino profundamente espiritual. Representa la mente sin propósito, la persona que se deja llevar por emociones, noticias, opiniones externas y presiones ajenas. No hay estabilidad, no hay dirección, no hay consistencia. Todo es circunstancial. Napoleon Hill dedicó gran parte de su obra a este tipo de mentalidad y la llamó deriva, vivir sin propósito definido, reaccionar ante cada distracción y perder el enfoque ante la primera dificultad. La persona que vive así no decide, simplemente responde. Por eso nunca prospera de forma constante. El tamo no se sostiene, no resiste, no crea su propio camino, solo flota con el viento. Así es el impío. Desprecia la meditación, ignora los principios, ridiculiza la fe y vive siguiendo patrones ajenos. Hill advertía que esta mente está dominada por influencias externas, opiniones, miedos, dudas, entorno social, y que nada florece donde no hay raíces. El Salmo deja claro, la diferencia entre el árbol y el tamo está en la mente que se cultiva. El justo invierte en la verdad, nutre la fe, planta disciplina. El impío se entrega a la distracción, alimenta el cinismo y vive de impulsos. Uno crece con el tiempo, el otro desaparece con el viento. En la práctica, este versículo invita a la introspección. ¿Tus pensamientos tienen firmeza o dependen de tu estado de ánimo? ¿Tienes un propósito definido o tus días se viven en automático? La paja no es mala, pero su ligereza la hace inútil. Carece de sustancia, convicción y poder. Hill enseñaba que el fracaso no ocurre por incapacidad, sino por falta de enfoque sostenido. Las personas inician con entusiasmo y abandonan ante la primera dificultad, arrastradas por dudas, críticas y comparaciones. Sin raíces, la vida se vuelve inestable. El impío vive ciclos de inicios sin fin, promesas vacías y sueños truncos. El tamo gira con el viento, pero no avanza. El justo, aunque silencioso, está produciendo y creciendo. Aplicar el Salmo 1 significa reconocer cuando tu mente se convierte en paja. Momentos en que la fe flaquea, la duda domina y el enfoque se pierde. Son ciclos de dispersión en los que todo parece urgente, pero nada importa realmente. Salir de esa condición requiere volver a la base, rechazar la ligereza que lleva al vacío y abrazar el peso de la verdad que sostiene la vida. Ser árbol implica profundidad, disciplina y decisión. Hill insistía, el propósito no es emoción, es claridad. Y la claridad solo llega a quien silencia el ruido externo y planta raíces intencionales. El tamo simboliza desperdicio, tiempo perdido, potencial no aprovechado. El justo construye en lo invisible, primero por dentro, luego por fuera. Si este mensaje te está despertando, revisa tus hábitos mentales. ¿Qué vientos te arrastran?
¿Qué distracciones impiden que profundices? La prosperidad comienza con firmeza de pensamiento y raíces internas. La paja será siempre ligera y vacía. El árbol puede parecer inmóvil, pero genera vida constante. La prueba y la permanencia. No se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo es una advertencia clara. Hasta aquí el Salmo mostró los caminos, el justo como árbol, el impío como paja, los frutos de la constancia y los efectos de la inestabilidad. Ahora se habla del juicio y de la separación. No subsistirán en el juicio. No solo se refiere al juicio final, también señala un principio práctico. El impío puede parecer exitoso, ocupar espacio, mostrar resultados, pero cuando llega la prueba, su base colapsa. Todo construido sin principios sólidos se desmorona. Hill decía que la verdadera riqueza y éxito duraderos nacen de fundamentos mentales sólidos. Lo que se construye sobre apariencia, impulso o conveniencia se destruye ante la primera dificultad. El impío no subsiste porque carece de raíz, no medita, no filtra pensamientos, no cultiva la fe, no organiza la mente. Su ruina no proviene de lo externo, sino de su estructura interna débil. Hill lo llamaba fracaso definitivo. Cuando la mente se rinde, deja de pensar con claridad y de actuar con intención. Aplicar el Salmo 1 es decidir formar parte de esa congregación, no por presión externa, sino por construcción interna. Es elegir pensamientos, palabras y acciones que sostengan y transformen. Tus planes se construyen sobre verdad o apariencia, fe o miedo, propósito o presión externa. La elección define si permanecerás o serás arrastrado, el conocimiento divino y el destino, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. El último versículo confirma la separación final y asegura la protección. Solo hay dos caminos. El justo es conocido y acompañado por Dios. Su mente, decisiones y hábitos están respaldados y guiados. Gil hablaba de alinearse con la inteligencia infinita. Cuando disciplinamos la mente y seguimos principios elevados, la vida fluye y las oportunidades se abren. El camino del impío, en cambio, está condenado. Colapsa aunque parezca avanzar temporalmente. Quien vive sin principios, desorganizado y guiado por impulsos, eventualmente se derrumba. La vida refleja la mente. Estabilidad, fruto y prosperidad nacen de una mente estructurada. Inestabilidad, dispersión y fracaso nacen de una mente caótica. El Salmo enseña que la prosperidad duradera no es suerte. Es consecuencia de pensamientos claros, decisiones conscientes y fe activa. Ser conocido por Dios significa caminar con propósito, filtrar influencias y actuar con intención. La mente se convierte en terreno fértil. La fe en fuerza activa y los pensamientos en construcción diaria.